Eran las 12 de la noche. Tenía que cumplir mi turno, pero los ruidos no se detuvieron. Ahora eran diferentes, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de arriba. Me quedé parado en el pasillo, con la linterna en la mano. El ruido se detuvo, y luego un silencio. Y en el silencio escuché mi nombre. Julián. Era un susurro, una voz que me sonó familiar, como la de un amigo, un hermano, alguien que ya no estaba conmigo. La voz de mi hijo, el mismo tono, la misma forma de pronunciar la jo, un eco que me perforó el alma, y me dijo: «Ya te vas, ¿verdad, papá?» No me atreví a responder. Me quedé parado, con la linterna en la mano. El silencio se hizo más largo, más pesado, y en el silencio escuché un suspiro y un olor a cuero podrido, a cuero que no ha sido curtido, un olor a muerte. Me dije: «Es la imaginación, don Chuy, es el cansancio que te hace alucinar». Pero sabía que no era la imaginación. La imaginación no huele a muerte. La imaginación no te llama por tu nombre. La imaginación no te hace recordar el pasado. Me fui a mi caseta de vigilancia, una cosa de tabique y madera en la entrada de la tenería. Me senté y me puse a ver las fotos de mi familia que tenía en la mesa. Mi esposa, mis hijos. Me quedé mirándolas, y en una foto de mis nietos vi que el rostro de mi nieto más chico, el que se parece a mí, se movió, parpadeó, y yo me quedé helado. Me tallé los ojos, y cuando los abrí mi nieto ya no se estaba moviendo, pero la foto se había puesto al revés, y la cara de mi nieto, ahora, era la mía, con la sonrisa que yo tenía en la foto de mi juventud. Una sonrisa que no era la mía, una sonrisa hueca. La sonrisa que tenía mi hijo el día que se fue para los Estados Unidos. La sonrisa que me dio antes de que le dijeran que no se iba a volver a ver. El mismo vacío, el mismo dolor. Y en la caseta, en el fondo, vi una cosa, un vaso de agua. El vaso que mi hijo se tomaba. Y en el vaso, en el fondo había algo. Unas llaves. Las llaves de la puerta principal. Las llaves que mi jefe me había dado. Eran las mismas. Pero no eran las mismas, eran viejas, oxidadas, como si hubieran estado ahí por años. Las agarré, y en el metal sentí una cosa, un calor. El calor de una mano que me estaba agarrando, la mano de mi hijo, y me dijo: «No te vayas, papá, te voy a extrañar». La voz se hizo más fuerte, la voz de mi hijo, la misma voz que oí en el pasillo: «Papá, ¿por qué no te quedaste conmigo?» La voz se me clavó en el pecho. Me levanté y salí de la caseta corriendo, pero la voz me seguía: «¿Por qué no me salvaste?» Me paré en el pasillo, y en el pasillo, en el fondo, vi una cosa, una sombra de una persona, una sombra que estaba parada en el escritorio. Se movió, se acercó a la pared y se quedó ahí. La linterna se apagó de nuevo, y en la oscuridad, en el espejo, vi una sombra de una persona, una sombra que estaba parada en el escritorio. Se movió, se acercó a la pared y se quedó ahí. La linterna volvió a encenderse, y en el escritorio vi una foto de mi jefe, con su esposa y sus 2 hijos. Pero en la foto, la cara de mi jefe no se veía. Era como si la hubieran borrado, como si la hubieran raspado, y el ojo de mi jefe tenía una lágrima que no era de mi jefe, era mía, por el dolor de mi hijo, el mismo dolor que sentí cuando me despidieron, el mismo dolor que sentí cuando mi esposa me dijo que me fuera de la casa, el mismo dolor que sentí cuando mi hijo me dijo que no se iba a volver a ver, el mismo dolor que sentí cuando mi hijo se fue para los Estados Unidos. El mismo dolor que sentí cuando mi hijo me dijo que se iba a morir.
Me quedé en la oscuridad, con el miedo, y la sombra en el espejo me seguía sonriendo. Y de pronto, la sombra se movió, se acercó a la pared y se quedó ahí. La linterna se apagó de nuevo. Y en la oscuridad, en el espejo, vi una sombra de una persona, una sombra que estaba parada en el escritorio. Se movió, se acercó a la pared y se quedó ahí. La linterna volvió a encenderse y en el escritorio vi una foto de mi jefe, con su esposa y sus 2 hijos. Pero en la foto, la cara de mi jefe no se veía. Era como si la hubieran borrado, como si la hubieran raspado, y el ojo de mi jefe tenía una lágrima que no era de mi jefe, era mía, por el dolor de mi hijo, el mismo dolor que sentí cuando me despidieron, el mismo dolor que sentí cuando mi esposa me dijo que me fuera de la casa, el mismo dolor que sentí cuando mi hijo me dijo que no se iba a volver a ver, el mismo dolor que sentí cuando mi hijo se fue para los Estados Unidos, el mismo dolor que sentí cuando mi hijo me dijo que se iba a morir.